De clima ya que tenemos un poquito ya mejor, Así ya no hace tanto después de frío. 2 semanas de frío. De frío, ya se ha agradado mucho el clima. Y nos encontramos aquí en este tercer programa donde vamos a seguir hablando de la historia de la Catedral de Cuauhtlán. Así es. Su servidor Jorge Rodríguez Fragoso, cronista municipal. Mi compañera, por favor. La maestra Lucila Hernández. Aquí los vamos a comentar los dos sobre la Catedral de Cuauhtlán, donde nos quedamos hace 8 días porque fue una plática muy rica, muy saludable, pero vamos a continuar porque la Catedral da para mucho que hablar con todo esto. Sí, efectivamente, inclusive ya habíamos comentado desde la ocasión pasada que hasta la cruz nos hemos quedado cortos, así que yo creo que muy posiblemente tendremos que programar un segundo programa sobre la cruz para ver toda con mayor detenimiento, mayor historia, todo lo que significa la cruz. La iconografía que tiene. Los monogramas, exactamente, ya verlos, hacer comparaciones de las figuras con diferentes cosas que existen aquí en Cuauhtlán. Y hasta inclusive hacer nuevamente esa comparación, ¿no? La importancia que tiene la cruz atrial, pero bueno, ahora sí ya ingresando un poquito más a nuestro tema, ¿le parece, maestro? Claro que sí, vamos a la Catedral de Cuauhtlán. Vamos a ver unas imágenes que tenemos preparadas para ustedes, donde las vamos a estar viendo poco a poquito, vamos a estarlas explicando también poco a poquito. Y ver lo que comentamos hace 8 días, pero ahora ya de una manera gráfica para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando y no tenga así un avago de lo que estamos diciendo. Y de la importancia que tiene, como lo comentaba la ocasión pasada, muchas veces entramos a muchas iglesias, Puebla, la Catedral Metropolitana. Y decimos nada más, está bien bonita, ¿verdad? Exactamente. Está bien el bonita. Mismo Museo Nacional del Virreinato, Así y es. siempre estamos con el asunto de qué hermoso lugar, qué hermoso sitio, etcétera, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos en casa. Así es, y no sabemos ni la historia, no sabemos ni en qué año fue hecha, no sabemos absolutamente Exactamente, nada. Ni los tesoros que contiene dentro. Ahí ya tenemos una primera imagen, esa es una imagen ya completa de lo que fue la Catedral de Cuauhtlán, que fue construida de 1712 a 1732 por la Cofradía de la Inmaculada Concepción. Así es. Todo el material con que fue construida fue traída inclusive de algunas de las minas de Visitación precisamente y de otros lados también. Esta catedral, bueno, hoy catedral, en aquel entonces iglesia, afortunadamente en el mismo lugar se guardan los archivos, donde hay libros que se llaman libros de fábrica, donde se podemos consultar las fechas, donde hemos encontrado los nombres hasta de las personas que donaron material, los ingenieros, cómo hacían las cofradías para juntar el dinero, como ya lo habíamos mencionado. Ahí tenemos la cruz atrial, de la cual estamos mencionando que es importante tomar otro programa para ver con detalle todo lo que significa la iconografía o todas las imágenes que tienen grabadas, ver las comparaciones que tiene con la evangelización en aquellas épocas del siglo XVI. Y recordar que no estaba fuera del atrio, sino que estaba dentro del atrio y era la parte central. Y parte central en muchos sentidos, tanto servía como la parte de evangelización y obviamente también servía como la parte, en este caso, de indicación de camino, ¿no? Claro que sí, no está el camino. Ahí estamos viendo lo que es una puerta que yo había mencionado hace 8 días, es la puerta que está, esta fue la entrada original de la Capilla de la Inmaculada Concepción. Esta puerta fue tapada en 1699, la Capilla de la Inmaculada Concepción se construyó en 1681, que es lo que hemos encontrado, y la puerta que estamos viendo fue tapada en 1699. Ese muro que se ve del lado izquierdo, hasta ahí llegaba en aquel entonces la capilla. Posteriormente, cuando ya se tapa esa puerta en 1699 y se abre por donde todos hemos entrado ya en la actualidad, se amplía hacia el lado donde está ese muro, hacia el lado izquierdo se amplía la Capilla de la Inmaculada, y el techo, que entonces era de madera, ya se le colocan las famosas bóvedas. Otro indicativo más es que obviamente en la pared que pega precisamente a la catedral está un monograma de María. Así es. Creo que el único dato que todavía tenemos precisamente del indicativo, que esta era una entrada hacia la capilla. Así es, era la capilla, pero repito, esta era la entrada original, y esta debe haber sido más o menos, yo creo que la segunda ermita que se construyó, porque la primera ermita, como ya lo habíamos mencionado, fue construida de 1532 a 1538, y esta fue en 1681. Y la puerta, vuelvo a repetir otra vez la fecha, fue tapada en 1699. Y como ya hemos mencionado también en el programa de hace 8 días, la puerta que hoy conocemos en la actualidad, la puerta, la rejita esa, fue construida también en 1699 y la gente no sabe eso. Y a la fecha, en este caso, está. Y íntegra tal cual en este caso. Lo único que tiene perdida es la llave, esa sí no la hemos encontrado, pero la chapa, la puerta, todo es original desde 1699 y qué belleza. No sabemos muchos que tenemos ese arte. Y por supuesto el retablo que se encuentra en ahí está ese retablo
que fue construido entre 1727 y 1729 por doña Agustín y doña Adriana Rodríguez. Los cuales se encuentran sus imágenes en el mismo altar. Efectivamente. Uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, son unas caritas que para poder apreciar bien, inclusive lo que dice cada uno de ellos, hay que acercarse, pero obviamente con el respectivo permiso, porque no podemos subir. Claro, claro. Y aquí podemos ver, bueno, en una fotografía más adelante vamos a ver el altar, porque este altar, por lo que vimos, fue armado por otro que ya estaba, de los que ya mencioné, porque esa es la entrada que yo les decía, es la entrada ya que se construyó en 1700, tal vez 1701, 1702, la entrada ya que conocemos, y que esa puerta que está ahí está desde 1699. Con el nicho vacío, que como también habíamos comentado en otra ocasión, el hecho de que los nichos estén vacíos tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás es el mismo estilo que tiene precisamente la catedral, que habíamos quedado que era herreriano, ¿no? Así es, herreriana en aquella época. Repito que la catedral de Cuauhtlán se construyó entre lo que era el barroco y el neoclásico, aunque hay gente que dice que no hay barroco y hay gente que dice que no hay neoclásico. Exactamente. Pero ese es un tema hasta cierto punto, no delicado, pero hay que tratarlo bien, con cuidado y con muchas bases y mucho fundamento, para evitar caer en otro tipo de situaciones. Ahora sí vamos a ver el altar. Este altar está compuesto de 3 cuerpos. Está uno, el de abajo, el del medio, que es el que más nos llama la atención, y el de arriba, que es el remate. El del medio, donde está la cruz, es donde podemos observar las columnas, maestra. Así es, que es en este caso el indicativo precisamente de las diferencias de arte que existen, porque tenemos columnas salomónicas y tenemos también columnas churriguerescas. Perfecto, y eso mucha gente no lo aprecia, pero si uno observa con detalle esas columnas, podemos ver, inclusive vamos a llamarle el famoso tornillito, así no sé, que tiene una forma de tornillo. La columna salomónica. Así es, para obtener la columna salomónica, y la que no es salomónica es la que está toda vertical. Como si pareciera en este caso una figura humana. Así es. Obviamente se alcanza a ver el detalle de la base, como las piernas, en este caso la parte de arriba, como la cabeza, y se alcanza a ver precisamente estas formas curvas, por así decirlo, que aparecen encriptadas. Así es. Y vuelvo a repetir la fecha de su creación, fue de 1727 a 1729, por doña Agustín y doña Carranza. Vamos a otra imagen, por favor. Esta es la entrada de lo que fue el templo de la Tercera Orden, dedicado a San Francisco, obviamente. Así es. Ahí es una columna que fue, una fachada que fue hecha por Miguel Custodio Durán. Eso lo sabemos porque hay documentos en el Archivo General de la Nación. Él fue un arquitecto en su tiempo que fue muy famoso, y al parecer no sabemos exactamente si él, su hermano o sus hijos, que también fueron arquitectos, estuvieron aquí en Cuauhtlán. Parece que su hermano y sus hijos sí vivieron aquí en Cuauhtlán. Él tal vez estuvo de visita, pero él hizo esa fachada. Ahí estamos viendo uno de los detalles, especialmente la cruz, las columnas salomónicas y el escudo dominico. Ahora sí, ya porque le preguntaba hace 8 días a la maestra, es el escudo dominico. Precisamente es uno de los detalles, ese tipo de columnas flamígeras, como mucha gente también le llama, son muy comunes en las características de la arquitectura de Miguel Custodio Durán, y afortunadamente en Cuauhtlán también las de Zumpango, también las construyó también la entrada de su iglesia de Zumpango, su fachada. Efectivamente, solamente que la gran diferencia precisamente es que allá los nichos sí están y los apóstoles se encuentran en la parte de afuera. Así es. Pero sin embargo, vamos a seguirle para continuar en dónde se encuentran los apóstoles dentro de la Catedral de San Buenaventura. Claro que sí. Sí, vamos a la siguiente imagen, por favor. Eso. Bueno, ahí está la entrada a lo que fue lo que llaman las capillas abiertas. Esto fue lo originalmente. Hay que recordar que la primera ermita, como ya lo mencioné, fue terminada en 1538, y esa primera ermita se le fueron anexando, como ya lo hemos mencionado, pues la cocina, las cárceles, pero las cárceles, los cuartos donde se quedaban los frailes franciscanos. Las celdas, como les comentaba. Las celdas, exactamente. Y bueno, ya cuando se construyó en 1732, pues se empezaron a agregar otro tipo de situaciones, como fue la huerta, en el centro del patio. Que habíamos comentado, así que me parece que fue más adelante. Así es, los pozos que surtían de agua. Ahí estamos viendo un escudo bien interesante. Este es el escudo de Carlos V. La historia de Cuauhtlán. Así es el escudo de Carlos V, y podemos apreciar también que lo rodea el lazo franciscano. Así es. Adelante, profesor. Sí, bueno, este escudo, hemos hecho unos análisis también en base a eso, y parece ser que este escudo estuvo en la primera ermita que se hizo en el siglo XVI. Entonces es interesante, es algo que no tenemos, bueno, nos han dicho que sí, es probable que haya sido por la composición de la piedra, por la composición que tuvieron, pero que estuvo en la primera ermita. Hay 2 escudos, eso se hago la aclaración. Hay uno que está hace que
por cierto, también la gente pasa y no lo ve, es un escudo del siglo XVI de Carlos V. ¿Y por qué Carlos V? Porque Carlos V protegía mucho a los franciscanos. Y regresando otra vez al tema de la Cruz de Cuautitlán, comentábamos precisamente que la Cruz de Cuautitlán tiene, me parece que en el brazo izquierdo precisamente, la imagen de Carlos. Así es, y ahí estamos viendo el otro escudo franciscano que ya no tiene, el escudo de Carlos V, que ya no tiene el lazo franciscano. Ya no lo tiene. Se encuentra en el interior de la huerta. También obviamente como poca gente se le puede entrar a la huerta, pero también poca gente sabe dónde está. Ahí podemos observar las dos águilas bicéfalas, en las torres de Toizón y la cruz que está ahí en medio. Es algo muy hermoso que podemos ver aquí en Cuautitlán, del arte escondido que tenemos en Cuautitlán. Y no son los únicos emblemas, también existen emblemas prehispánicos. Sí, claro, que están empotrados en las paredes también, que Manuel Ogibel en su libro 1904 también lo menciona. Y también tenemos un tornillo de pirámide. Así es, y clavos de pirámide. También clavos de pirámide. Tiene toda la razón. Clavos de pirámide que se encuentran en la parte posterior de lo que hoy se utiliza como capilla abierta, donde ya el señor obispo hace sus misas. Mucha gente no sabe que en las espaldas de esta capilla abierta está una pared llena de clavos de pirámide y hasta una imagen de una calavera grabada en piedra. Bueno, esas son las partes de lo que fue las celdas de los franciscanos, de lo que también pudo haber sido en un momento. Algunos dicen que fue una caballería, aunque es muy raro una caballería porque ellos no utilizaban caballos, los franciscanos siempre andaban a pie. Sin embargo, efectivamente sí existen algunos textos que sí manejan precisamente la existencia de una caballería, aunque no sabemos con qué fines, ¿no? Y eso es lo que le llaman ahora el salón, que es un salón que, hace muchos años se utilizó ha tenido muchos usos, pues, para conferencias, para dictar, inclusive hasta para bailes en los años 40, en los años 50 también, obras de teatro, grupos musicales y demás, pero ha tenido muchos usos ese salón que se encuentra, o salón de actos como le llaman, y en la parte superior eran las celdas, que ahora son las oficinas del obispado de aquí de Cuautitlán. Y también ahí podemos ver que en la parte de abajo son las piedras originales. Se hizo una reconstrucción obviamente para que quedara, porque estaba en ruinas, duró mucho tiempo en ruinas, hasta que ya cuando llegó el primer obispo fue cuando se arregló esta parte de la catedral que mucha gente no conocía o no sabía su historia también. La obtención de ser catedral se obtiene hasta 1979. El siglo XX precisamente, o sea, en realidad, pues digamos que de alguna manera la arquidiócesis de Cuautitlán es joven, vamos a mencionarle así. Ahí estamos viendo los ductos por donde corría el agua y surtía con ese vital líquido a las huertas del lado izquierdo. Yo creo que por el tamaño del campo eran los frutales y del lado derecho los vegetales. Ahí podemos verlo. Este descubrimiento lo hizo el arqueólogo Luis Córdoba Barradas en el 2009, que fue el último trabajo arqueológico que hizo él y que se le permitió hacer, porque estoy seguro que si lo hubieran dejado, hubiera salido a relucir infinidad de cosas. Sí. Que comentando precisamente con el maestro, yo le comentaba que existían muchas similitudes precisamente con el actual Museo Nacional del Virreinato y obviamente con la parte de Cuautitlán en relación al huerto. Efectivamente, yo creo que muy posiblemente sí habría indicativos de algún pequeño camino que recorría precisamente el paso de este lugar. Sí, así es, y ahí podemos ver lo que se reconstruye esa parte. Vamos hacia la siguiente imagen. Este es nuestro retablo que ya... Así es. De nos va a hablar más la maestra, porque trae más preparado el tema. No, todo lo contrario. Creo que hay mucho de qué hablar. Este retablo es literalmente muy nuevo. Precisamente se nota en el estilo que tiene. Claro. ¿Qué es? Pues es el arquitecto que lo hizo, buscó de alguna manera que se quitara el que estaba anterior y buscar el retablo que se pegara más a las características arquitectónicas de nuestra catedral del día de hoy. Es un retablo que está compuesto por 4 pinturas bastante importantes. Está San Buenaventura, ahí la podemos ver ahí. Está un Cristo, ese Cristo que está arriba es un Cristo de caña, ya de los muy raros que se encuentran en estos lugares. Esa es una belleza que tenemos. Y también tenemos a la Virgen de la Inmaculada. Están los números romanos, están los números alfa y beta también que se encuentran ahí. Y vamos a ver la iconografía. Y también tiene 2 bulas que están hasta abajo. Esas bulas, es cuando el Papa Juan Pablo II hizo esta arquidiócesis. Y la que está del lado izquierdo, si nos sentamos enfrente, está escrito en latín y ya está la traducción en el lado derecho. Así es. Hay otro detalle importante, hace rato mencionado precisamente de dónde se encontraban en este caso los apóstoles, y precisamente se encuentran en la última parte de este retablo, obviamente cada uno a partir de iconografía, no existen tal cual las imágenes. No existen, están ahí las iconografías de este retablo, que fue, sí, por favor, la siguiente
imagen, ahí está una de las pinturas de Martín de Bos. Así es. Esta es la pintura más importante que tenemos aquí en Cuauhtlán, que está fechada en 1581. Un pintor de origen flamenco, hay que hacer la aclaración que flamenco no es de origen español, ¿verdad? Así ¿Por qué, es. maestro? Ahí sí me gustaría que usted lo dijera. Bueno, es de origen español porque hay que recordar que en aquellas épocas España estaba invadido por el mundo árabe y el dominio de ellos era por toda Europa. Entonces, por eso es que este pintor, me parece que es de Amberes, si más no me equivoco, sí, es el lugar de, su lugar de origen es de Amberes, y él nunca vino a México. Él mandó las pinturas, parece que llegaron en barco, obviamente, enrolladitas, increíble. Enrolladas, y aquí se les puso lo que le llamamos nosotros el bastidor de madera, y que me parece que es de allá del norte del país, porque al parecer las pinturas entraron por el norte del país. Lo que sí no sabemos es cómo llegaron aquí a Cuauhtlán, pero tenemos el lujo de decir que son, bueno, algunas personas nos dicen que son 7 pinturas, 4 están aquí en Cuauhtlán, una está en el Museo Nacional del Virreinato y 2 están en la Catedral de la Ciudad de México. Y una más que tenemos en este caso en España, el Rapto de Europa, fechada en 1590 y que actualmente está en este caso en el Museo de Bilbao. Así es. Ahora sí pasamos a la siguiente imagen también. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. Así es. Bueno, en esta imagen que también habíamos mencionado hace 8 días, tenemos la catedral. En este caso, el cuerpo del campanario. Yo había mencionado hace 8 días que si la gente observaba bien el campanario, la parte superior, el último cuerpo, es diferente a lo demás. ¿Por qué es diferente? Porque este no fue terminado en 1732, fue terminado en 1834. En la autorización que hemos tenido para ver los archivos de la catedral, pudimos encontrar el documento que sí existe. Esto es una belleza de documento, donde nos dice el padre que lo mandó a hacer el costo y el albañil, y los días que se tardaron en hacerlo. Sí, tardaron un poquito en aquellas épocas, pero porque subirse allá arriba como que sí da un poquito de vértigo, Inclusive la estructura geométrica precisamente que tienen las piedras que lo enlazan, las rocas que lo enlazan, no son en este caso iguales. En la parte de abajo, como usted menciona precisamente, son totalmente simétricas. Así es. Sin embargo, conforme va subiendo se vuelve más simétrica. Así es. Que es en este caso un detalle de estilo herreriano. Claro que sí, porque repito, si fue construido en 1732 y esto fue en 1834, pues hay casi 100 años de diferencia, ¿verdad? Así es. Inclusive el que se convirtiera en catedral precisamente Cuautitlán, tuvo que ver mucho en el estilo de campanario que tenía. Así es, porque también no se crean que escogen ciertos detallitos que muchas veces desconocemos los mortales, que no sabemos mucho de la historia de la iglesia, porque hay muchas cosas escondidas, muchas cosas que no sabemos, inclusive hasta los colores que el obispo, los sacerdotes utilizan, tienen su chiste, no es cualquier cosa, pero eso ya hablaremos más adelante de ello. Pero ahorita vamos a seguir observando esta parte. Hace muchos años ahí, yo recuerdo que cayó un rayo y tumbó la crucecita también. No lo sabía. Pero sí, afortunadamente después fue reparada. También había mencionado que había un escudo ahí que da a la parte frontal de la catedral, un punto negro que mucha gente lo ha de ver desde la parte de abajo, pero que es el escudo del arzobispado de aquella época. Yo había mencionado que, pues no, yo pensaba que era un escudo de Benito Juárez, y no. Yo cuando pudimos ver los documentos de catedral, pude comparar con una fotografía que tomé con un telefoto especial, y ya después vi el escudo y comparé, y efectivamente es el escudo arzobispal que está aquí en Cuauhtlán de aquellas épocas y que está empotrado en la parte superior del campanario, en este caso del segundo cuerpo. Y que no es el único, también tenemos en este caso escudos nuevos, así es, precisamente pertenecientes a estos últimos papados y que se encuentran en diferentes partes. Y vean más qué belleza más esta fotografía donde se ven las pechinas. Las pechinas son esos arquitos y esos que forman esos triángulos de lo que es nuestra catedral de Cuauhtlán, en un momento de paz y tranquilidad que podemos encontrar cuando vayamos a la iglesia. Pero vean nada más las columnas tan hermosas. Y si alguien se acuerda de nuestro público, había ahí 4 altares, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, que lamentablemente con el paso del tiempo pues los quitaron, donde pedí un poco de belleza. Las paredes estaban pintadas con flor de lis. Ahí tenemos lo que le llaman la sala Juan Pablo II. Ahí es donde pues, los padres antes de entrar a la sacristía se preparan para entrar, y también donde la gente una vez terminada la misa puede saludar a los padres o hasta el mismo obispo, y es un lugar bien histórico porque es de los antiguos de la catedral. Esta era la primera sacristía que existía, porque después se construyó la que hoy conocemos en la actualidad. Sacristía porque de alguna manera se prepara la Eucaristía ahí mismo, por eso precisamente el espacio que usted comenta, que se realizaba antes o después de la misa, del rito de la misa y de la iglesia.
Ahí pues inclusive inclusive la entrada de esta sacristía tiene una fecha, me parece que es de 1920, que está grabada en el piso, si mal no me equivoco, en esa puerta que vemos al fondo, y los muebles también son originales, parece que son de caoba también, pero muy muy bonitos, por cierto. Y ahí está una pintura de San Buenaventura, que debe de ser del siglo XVII, 1600 aproximadamente. La pintura está protegida por un cristal. Es muy hermosa la pintura, por cierto. Pero como usted dice, muy pocas personas pueden entrar. Y bueno, se alcanza a apreciar precisamente uno de los principales santos en este momento, y Así obviamente es. también importantísimo en Cuautitlán, que es precisamente San Juan Diego. Claro. Les mencionábamos hace 8 días que hay lápidas empotradas en las paredes. Aquí estamos viendo una, donde vemos ese escudito típico de la época de don Benito Juárez. Y bueno, ahorita no alcanzó a ver la fecha así muy cercanamente, pero me parece que es de 1880 ese escudo. Así es. Bueno, en relación a que muchos en este caso de estas lápidas que vamos a encontrar son precisamente del siglo XIX. Así es. Bueno, quiero yo pensar que usted dice que el escudo es muy al estilo de don Benito Juárez, precisamente por las características que tuvo la Guerra de Reforma. Así es. Y obviamente también mire, ahí estamos viendo lo que usted decía, las figuras prehispánicas. Casi nadie sabe que hay aproximadamente como entre 8 y 9 figuras que están incrustadas en la pared, y esta es una de ellas. Y estas son originales, obviamente son de la pirámide que está enterrada debajo de la catedral de Cuauhtlán. Esa es una de las figuritas prehispánicas que tenemos ahí. Si nos puede explicar más o menos de las figuritas prehispánicas, maestra. No del todo. Voy a ser muy honesta, no sé del todo del tema, así que bueno, adelante. Algunos representan algunos escudos, algunos serpientes. En este caso es una serpiente que está entrelazada, que de acuerdo al cronista puede haber sido la figurilla de un escudo de guerra que se encontraba en la pirámide, ahí empotrada en la pared. Pero bueno, esas son las figuritas que les teníamos listas y que les teníamos preparados a todos ustedes de lo que nos faltó hace 8 días. Vámonos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Gracias. Hola amigos, ya estamos de regreso aquí en Sintoniática Digital, en Avenida 20 de Noviembre, 213, despacho 301. Recuerden que nos pueden encontrar en su página de Facebook y en Twitter es Sintoniática Digital de mayúscula. El teléfono ahorita se los paso porque no me lo he grabado. Y tenemos también en este caso, también recuerden el canal de YouTube que está disponible. Ya Sintoniática ha subido en este caso lo que fue el evento de la entrega de la cruz. Y por supuesto, muy pronto esperemos que alguno de nuestros programas. Claro que sí, ya estarán ahí en YouTube para que puedan consultarlos. Y también no olviden mandarse preguntas o cualquier duda que tengan, porque Cuauhtlán tiene mucho para dar en la historia, maestra. Y no nada más dudas, también recuerden que en este caso la historia de Cuauhtlán se hace precisamente a partir de todos ustedes. Y si tienen en este caso algo que comentarnos, pues adelante. Adelante. Maestra, vamos con el siguiente. Bueno, pues tenemos en este caso, ahorita nos van a colocar precisamente la imagen de lo que es la parte frontal, el altar principal en este caso, de la arquidiócesis del templo precisamente de Cuautitlán. Entonces, comentando en este caso con el maestro los tesoros que existen allá adentro, y hace un momento lo decíamos, se encuentra y está diseñado este altar para albergar a estas 4 pinturas de ni más ni menos que el pintor flamenco Martín de Vos. Como habíamos comentado, de 1532 a 1602, en pleno siglo XVI. ¿Por qué es importante Martín de Vos? Es importante porque representa en este caso estas 4 imágenes muy posiblemente el inicio como tal del barroco y de toda la influencia que no únicamente existió tiempo después ya con los Ichurubera como familia, sino también inclusive de Cristóbal Villalpando. Así es. Hay que recordar que esas pinturas influyeron demasiado. Así es. Yo comentaba con usted en la tarde que yo fui a una exposición en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Centro Cultural
de un banco, no lo voy a mencionar, más bien el Palacio de Iturbide, y ahí me encontré en la exposición de las pinturas de Martín de Bos, y qué emoción fue para mí ver que ahí estaba la pintura, y la réplica de la pintura de Cuauhtlán, pero que la ponían porque era un ejemplo que se dio aquí en toda América Latina en ese siglo, y en esas manifestaciones católicas que se existían en aquellas épocas. Sí es importante, hace rato me llamó mucho la atención cuando decía el maestro que no entraron precisamente por el puerto de Veracruz, que era el puerto principal precisamente de entrada, que posiblemente provenía precisamente de Sevilla hacia lo que es Nueva España, que posiblemente entraron en este caso del lado del norte y bueno, encontrando en este caso información, precisamente estas pinturas no llegaron solas, llegaron con otro franciscano más. Y también en este caso son importantes, como decíamos, porque representan en este caso la influencia de este autor. Pero bueno, vamos a dar inicio precisamente a darles a conocer por qué la importancia de este hombre. Bueno, él nació en Amberes en el año de 1532. La familia de Bos fue numerosa y sus padres en este caso fueron también en este caso artistas. El patriarca fue Juan de Bos en el siglo XVI, padre de Pedro el Viejo, que a su vez fue padre de Martín y de Pedro el Joven. Otra cosa importante de mencionar fue que Martín de Bos fue discípulo de su padre en la niñez y en este caso en la adolescencia. Este pintor, además de su educación flamenca, recibió abundante en este caso educación italiana, lo cual muestra precisamente en el estilo que tiene. Obviamente se repiten muchas imágenes curvas, por así decirlo, el estilo tan detallado que se le observa y su influencia en este caso es decisiva para Martín de Bos. En el caso de su padre, estuvo en Venecia, Florencia y Roma. En la Serenísima fue discípulo y colaborador de Tintoretto y sin duda conoció a Tiziano. Tintoretto estaba a los inicios en este caso de su madurez y todavía en este caso era apasionado como tal. Pintaba en 1552, sus obras en este caso más importantes fueron la Gran Crucifixión y bueno, como sabemos en este caso y lo acabamos de decir, 4 de estas obras inicialmente que nosotros conocemos llegan y se encuentran aquí. Sin embargo, hay una que no está al 100% en este caso colocada, que es de Martín de Bos. ¿Cuál es el motivo? Lo que pasa es que en el 2014 el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM vino a hacer unos trabajos. Yo creo que alguna gente se recordará que entre semana estaba colocado un enorme andamio que y los carteles que se colocaron y ellos vinieron porque estaban haciendo una investigación precisamente sobre Martín de Bos. ¿Cómo se llamaba el tipo que estaba, el tema de la investigación que están haciendo? El tema en este caso, como tal, el proyecto se llama Proyecto Historias de Pincel, metodología interdisciplinaria para el estudio de la técnica de la pintura novohispana. En este caso escogieron a Martín de Bos y como ya lo mencionó la maestra, al parecer una de las pinturas no es de Martín de Bos, pero sí es uno de sus alumnos. Así es. O sea, no deja de ser un poco de la influencia de Martín de Bos. Son 3 pinturas que sí son originales de él y una que no es de él, pero repito, el de valor histórico no se le quita, simplemente que no la pintó él. Este se sabe porque al hacer ese estudio, la gente, bueno, no se dio cuenta o no se fijaron, pero el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM utilizó aparatos de rayos infrarrojos, diferentes rayos ultravioleta, y hicieron estudios y pudieron ver, inclusive observar las capas que existían detrás de las originales. Y los pigmentos. Y hasta los trazos, porque así es. Fue interesante, bueno, tuvimos acceso a esos documentos y qué interesante fue ver esos primeros trazos que hizo Martín de Bos para esas hermosas pinturas que hoy conocemos en la actualidad y que están en nuestra catedral y que debemos estar orgullosos de ese arte que tenemos aquí con nosotros. Aquí, si me permite en este caso hacer un pequeño paréntesis, estuvieron historiadores del arte, restauradores, físicos, químicos, radiólogos, fotógrafos y biólogos precisamente investigadores nucleares, que son los que hicieron la descomposición atómica de la pintura para saber de qué fue hecha y con qué materiales fueron hechos. Y el desgaste que también tienen y que han presentado. Entre algunos de estos estudios, en este caso, ya adelantándonos, está la reflectografía infrarroja, infrarrojos con cabezal robótico, luz ultravioleta, fluorescencia de rayos X, espectroscopía de Romans, en este caso, y colorimetría. Así es. Entonces, imagínense lo completo que estuvo este estudio, porque fue una inversión muy buena que hizo la UNAM, y qué gusto saber que lo hizo aquí en Cuauhtlán, aunque para mucha gente pasó muy inadvertido. Pero bueno, creo que no hemos aclarado de qué pintura se trata, muy posiblemente del estudiante, que así lo pensamos, la historia y sus protagonistas nos dirán otra cosa, de qué pintura se trata que posiblemente no sea de él.
Pues a ver, maestro, usted díganos. Hasta donde yo tengo en este caso conocimiento es ni más ni menos que la de la Asunción de María. Así es. Hasta donde yo tengo conocimiento. Sí, eso es correcto. Y eso es bajo los estudios que hizo la UNAM. Hagamos la aclaración que esto lo dice la UNAM. Así es. Nos estamos basando en los estudios que hicieron ellos. Repito, con todo ese trabajo que trajeron aquí a Cuauhtlán, el material todo que hicieron. Y también hicieron, al momento también hicieron un estudio de una pintura que está en el Cerrito, que en su momento también diremos cómo está compuesta también. Es una pintura, yo creo, de los primeros lienzos de la Virgen de Guadalupe del siglo XVII. Estamos hablando de 1600. Ok, y bueno, hablando precisamente ya directamente de estas imágenes, sí me gustaría que nos pudiéramos pasar en este caso la imagen de San Miguel Arcángel. En esta catedral, bueno, como ya vimos, se habían observado 4 lienzos del siglo XVI. La más importante para nosotros aquí en Cuauhtlán es la de San Miguel luchando con el diablo. Así es. Es la única que está firmada y tiene la fecha de 1581. El arcángel está vestido como soldado romano y abre sus alas multicolores. En la mano siniestra lleva la palma de la victoria y en la diestra la leyenda como ¿quién como Dios? Esto está en latín. El faldellín y el manto denotan gran movimiento. Con el pie izquierdo pisa a Luzbel, que está representado por un joven, de mórbidas líneas en los hombros y brazos, con alas abiertas y delicadas manos. Y en el vientre se inician grandes escamas que anuncian el apéndice de pescado en que termina el cuerpo. Manuel Romero de Terreros dice que por su composición, este arcángel sirvió de inspiración a los pintores coloniales para su producción de ángeles. Ok, yo creo que uno de los detalles importantes de mencionar es que la evangelización tuvo mucho que ver en este caso con la iconografía religiosa que existía. Recordemos que en este caso San Miguel Arcángel tenemos múltiples, en este caso, variaciones precisamente, efectivamente, en México, y una muy cerca de nosotros. Aquí en la Catedral de Cuauhtlán. Y fíjese, maestra, que cuando tuvimos la oportunidad de poder subirnos a los andamios, cuando nos dieron la autorización, qué increíble fue ver las figuras que tienen los faldones. Tiene representados inclusive las constelaciones, tiene varias figuras bien interesantes que también será un momento de explicación, porque también es una pues un simbolismo para que mucha gente, yo creo que la gente inclusive de origen masónico les va a llamar mucho la atención, porque ahí aparecen elementos de estos muy marcados, lo cual nos da a entender de que también aquí hubo influencia masónica en Cuauhtlán. No hay que olvidar que, como ya comentábamos, Cuautitlán en este caso ha visto pasar de historia tremendamente. Estamos hablando ya desde la historia prehispánica, que la otra parte del programa lo decíamos, precisamente ahorita que ya nos estamos viendo en este caso a la época virreinal, pero también comentábamos con todas estas modificaciones que se le han hecho, en algún momento estéticas, en algún momento posiblemente también de restauración, de rehabilitación, etcétera. Ha visto pasar muchísimo. Creo que sí es algo importante de hacer como reflexión. Ver posiblemente la cruz arterial de Cuautitlán o ver en este caso la catedral, es como en este caso preguntarle o poder hacer verdad ese dicho. Si las paredes hablaran, ¿qué nos dirían? Claro, toda la historia que ha habido aquí en Cuauhtlán, porque vuelvo a repetir, como lo mencionamos, cuando visitamos un lugar nada más decimos qué bonito, qué hermoso, pero no nos podemos observar, no nos podemos saber con detalle, no observamos todo lo que tenemos en este caso en Cuauhtlán, que es algo importante para nosotros. Ok. Ustedes recordarán que en este momento se encuentra, por si ustedes gustan ir, todavía ya estamos a muy pocos días de que se cierre, una exposición, en este caso pictórica, del mismísimo Miguel Cabrera. Hasta ahí en Tepoztlán. Exactamente. Entonces, precisamente con estos estudios que afortunadamente se hicieron dentro de las mismas instalaciones del Museo Nacional del Virreinato, y muy posiblemente con estos mismos estudios que acabamos de mencionar y bueno, ya nos decíamos, un estudio interdisciplinario, se lograron encontrar elementos que a simple vista no son perceptibles. Así es. En el caso de esta pintura de San Miguel Arcángel, existe precisamente un detalle que no se ve a simple vista, que es precisamente el trazo donde se empuña precisamente la palma, como hace rato nos comentaba el maestro. Así es, la palma donde lleva la leyenda de ¿quién como Dios?, que está escrito en latín, no sé pronunciar el latín, por eso no quiero equivocarme. Y bueno, son detallitos como ya he mencionado, porque yo cuando me acerqué a las pinturas, que ya las tuve a 30 centímetros, que previamente me hicieron poner un traje casi de astronauta y tapabocas y guantes, porque eso hay que cuidar mucho, claro, porque todo esto puede dañar las pinturas, nuestro dióxido de carbono que emitimos las daña.
pero qué emocionante fue ver esas figurillas que a simple vista no se ven, y no nada más ahí en esta imagen del arcángel, también en las demás, en donde está de San Pedro, donde, bueno, podemos ver que es un vigoroso en su noble ansiedad, donde está de pie con una túnica azul oscuro, con un manto amarillo opaco, casi en oro, empuñando una llave colosal en su mano derecha y un libro en la izquierda, y sus manos y sus pies son de un notable vigor. Fíjense que aquí también, por ejemplo, cuando hicieron los estudios los de la UNAM, también se pudo ver que Martín de Vos modificó varias veces su mano, porque a través de los rayos infrarrojos y las tomografías que hicieron también se pudo ver que Martín de Vos modificó, pero muchas veces sobre el mismo lienzo, la figura inicial a la original. Eso es importante también, ver que él no le gustaba, lo modificaba, lo cambió no sé cuántas veces hasta que le quedó. Pues metiéndome en otro sesgo, imagínense en este caso la gran influencia que representó su padre, y por supuesto también en este caso la gran influencia que representaron precisamente todos los pintores de la época, para que él en este caso mantuviera muy disciplinado precisamente la técnica que él tenía, ¿no? Así es. Recuerden que son 4 lienzos, ya mencionamos uno, ya mencionamos el segundo que es San Pedro. Tenemos un tercer lienzo que representa a San Pablo. Es el lienzo más imponente, más pictórico, que nos confirma don Francisco de la Maza. Está de pie con los 2 pies pintados que pueden imaginarse vigorosos, con las manos que sostienen a la derecha un gran libro con las epístolas a los romanos, y a la izquierda una gran espada, auténtico mandoble, del tamaño del cuerpo, viste túnica verde, olivo y manto violaceo, también de estudiado movimiento. Y un último lienzo, que es el que ya mencionamos, que es el que no es de él, que es el lienzo corresponde a la coronación de la Virgen, que asunta muestra su coronación por la Trinidad de Dios, ángeles y querubines. Lo rodean en muy bella composición, la túnica es de color sepia y el manto lleva de movimientos de color azul oscuro. Las manos denotan extrema delicadeza y su expresión va de acuerdo con el hermoso rostro que vive el movimiento de la divina confirmación. Estos cuadros adquirieron una nueva vida cuando en 1969 el padre Pablo Sánchez Estrada pues mandó a hacer una pequeña restauración porque ya estaban muy dañados, pero esto fue en el 69. Y hay que recordar que esta pintura de Martín de Vos del Óleo San Miguel se fue de visita a Bélgica en una exposición. Me gustaría en este caso poder regresar un poco a los cuidados que comentaba hace un momento, a todo lo que en este caso usted pasó como proceso para poder observarlas más detalladamente. Sí, para poder acercarme, bueno, con la debida autorización de las personas encargadas de la UNAM que pedimos permiso, nos hicieron vestir unos trajes especiales. Pero ahorita vamos a un corte comercial y regresamos y les platicamos cómo estuvo esto. Claro que sí. Bienvenidos nuevamente en este caso a Cuautitlán en la Historia. Nos encontramos en este caso conversando en este tercer programa precisamente acerca de la Catedral de San Buenaventura, pero principalmente en este caso con el altar principal. Los invitamos en este caso a que nos sigan escuchando. Recuerden que nos encontramos ubicados en la avenida 20 de noviembre 203, despacho 301. Nos pueden encontrar en Facebook como Sintoniática Digital o en Twitter como Sintoniática Digital con D mayúscula. Nuestro teléfono en este caso es el 5872-6484. Adelante, maestro. Pues ahora vamos a hablar de la influencia barroca en Cuautitlán, ¿no? Pues todavía nos falta más, pero antes de pasar precisamente por la influencia barroca, que fue el principal tema en este caso del estudio que hace rato comentábamos, vale la pena mencionar que esta investigación estuvo hecha en este caso por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en colaboración en este caso con el CONACYT, y que recuerden, fue una investigación interdisciplinaria,
no únicamente se vinieron a observar los detalles, en este caso iconográficos, o los detalles técnicos y metodológicos. Era impresionante ver el equipo que traían, de veras que parecía que estábamos en otro planeta. Que en eso nos quedamos. Si nos pudiera en este caso dar, antes de iniciar precisamente con la influencia que tuvo en el barroco, comentar precisamente cómo se llevaron a cabo estos trabajos con la doctora Elisa Vargas Lugo, en este caso el doctor Pedro Ángeles Jiménez, y también en este caso la doctora Elsa Arroyo. El doctor Elsa Arroyo y Pedro, bueno, así le llamo yo porque platicamos con él, hicimos buenos amigos, sí nos como yo mencionaba hace rato, nos permitieron estar cerca de ellos, ver todo el proceso, inclusive cuando llegaron por primera vez con el señor obispo para poder hacer estas investigaciones, para que les dieran la autorización con el padre en el momento que estaba, que fue en el 2014, que si no me equivoco me parece que fue el padre René, ese fue el padre René que estaba en ese momento, y que ya al final dieron la autorización para que ellos vinieran a hacer investigaciones. Fue increíble ver todo ese material que trajeron, vuelvo a repetir. Y como la experiencia que yo vi, como le digo, cuando yo me dijeron, si vas a subir, pues tienes que vestirte de una manera adecuada, porque no podíamos estar tan cercas, o podíamos estar cercas, pero no sin, por ejemplo, con tener tapabocas, porque como ya les mencioné, el dióxido de carbono que nosotros emitimos daña mucho las pinturas. Y bueno, nos hicieron vestir, nos hicieron poner esos trajes especiales, gorra también en el cabello, guantes especiales. Pero ya cuando vimos las pinturas de cerquita, les repito, es impresionante ver una pintura de esa magnitud. Quien haya tenido la oportunidad de ver o de ir al MUNAL, que es el Museo Nacional del Arte en el Distrito Federal, y que está por la calle de Tacuba, me parece, creo que sí está Tacuba. Bueno, quien haya visto esas pinturas, pero quien se siente y está cerca de ellas, va a ver lo que es la experiencia, quien aprecia el arte, y como, bueno, en mi caso tuve la oportunidad de apreciar ese arte de esta pintura y de este pintor más que nada. Que como nos decía, existen detalles, por lo que nos comentaba hace un momento en la descripción, detalles que a simple vista no se notan, no son perceptibles en los trazos. En cuestión, en este caso de los estilos, existen también muchos símbolos iconográficos detallados dentro de las mismas pinturas. Sobre todo en la pintura de San Miguel Arcángel, esa es la que está más detalladísima, es la que más me impresionó por la cantidad de, pues no sé, llamarle figuritas o iconografía, simbolismos que tiene grabados. Es impresionante lo que tiene ahí, y hay que entenderlo también, porque no fue una pintura cualquiera. Por eso me imagino que él sí firmó esta pintura, porque yo creo que para él representó lo más importante en ese momento que realizó, en aquellas fechas y en aquel año. Es increíble ver el tiempo que tardó, el trazo de todas estas figuritas, y lo que representó para él. Es importante ver que inclusive trae hasta los arcángeles, la composición estelar, tal vez a lo mejor hasta pintó las estrellas que estaban en ese momento viendo el cielo de aquellas épocas en Amberes, allá, las constelaciones que eran perceptibles, las figuras, no, es increíble ver esa pintura, es algo hermoso que en su momento también, porque sí tenemos fotografías, se las daremos a conocer aquí en nuestro programa para que las vean y de qué estamos hablando. Algo importante de mencionar es también el tamaño de los lienzos, que no lo hemos comentado. No, son grandísimos. Así es. El lienzo en este caso de alto es 2.40 en este caso por 1.70 de ancho. Sí, son impresionantes, o sea, son gigantescos, son grandísimos, que también desde abajo la perspectiva se pierde, como nos pasa con la cruz, pero ya cuando está uno cerquitas es imponente lo que podemos ver ahí. Sin embargo, en este caso, a pesar del tiempo que tienen precisamente estos lienzos, no se menciona en la investigación si existen datos, por así decirlo, de deterioro ni nada por el estilo. Si ustedes en este caso quieren conocer a amables radioescuchas de cómo se realizó a cabo esta investigación, bueno, les recomiendo en este caso visitar la siguiente página, se llama Bitácora de Historia de Pincel .blogspot.mx. Ustedes van a encontrar precisamente ahí como todos los especialistas van realizando la investigación que realizaron en este caso en algunos de estos días, y como mencionábamos, hasta inclusive brazos robóticos se utilizaron para realizar precisamente esta investigación. Una cosa importante de mencionar, hablando de este deterioro, que creo que me parece importante que ustedes lo sepan, es que como ustedes sabrán, cuando ustedes entran a un museo no pueden entrar en este caso con cámaras con flash. Así es. Porque efectivamente se adelanta y se acelera el deterioro que tienen estas pinturas. Y para las personas que se pintan las uñas, que en este caso las mujeres, hay un proceso que se llama craquelado. Bueno, ese mismo ejemplo de craquelado, cómo se parte la pintura, es el mismo proceso que le pasa a las pinturas. Por eso en todos los museos de toda la República Mexicana y en cualquier parte del mundo piden que no se saquen fotografías, porque el flash
produce ese aceleramiento de deterioro de la pintura y se craquelea la pintura, se deteriora y se termina de acabar. Y por supuesto también el paso del tiempo detalla un oscurecimiento precisamente dentro de las pinturas, lo cual es increíble pensar cómo precisamente la Catedral de San Buenaventura ha tratado de agarrar y de mantener en este caso en muy buenas condiciones, por decirlo así en este caso, estas pinturas, ¿no? Sí, porque es increíble que las pinturas después de tanto tiempo, si son de 1581, pues tienen 400 años de existencia. Así es. Y se encuentran en buen estado. Lo mismo que el archivo que contiene en su interior en la catedral, también se mantiene en muy buen estado y es increíble para nosotros porque tenemos un material, un archivo histórico bien importante para nosotros ahí. Ok, me gustaría en este caso poderles mencionar en este momento para que se den una idea de cómo ocurre precisamente este deterioro. Que pudieran en este caso ustedes observar a continuación una pintura que va a hacer favor el maestro. Se trata en este caso de la oración del huerto. Esta está hecha por Miguel Ángel Antonio Martínez de Poca Sangre. Fue hecha literalmente. ¿Lo ponemos acá de este lado? ¿Producción? En 1556. Lo increíble en este caso del detalle de la pintura para que ustedes pudieran observar, se encuentra precisamente en el templo de Atotonilco, en Guanajuato. Es un templo que para que ustedes se den una idea de la importancia que tiene en el pasaje de la historia, es donde muy posiblemente el cura Hidalgo toma en este caso el estandarte que lo representa, que a final de cuentas, bueno, esa es otra parte de la historia que sería viable mencionar después, pero ahorita a lo que nos corresponde. Vean ustedes en este caso el tipo de pintura que a pesar de que está realizado precisamente sobre la pared y sobre yeso, se aprecia. Se observa precisamente muchas de las dificultades que han tenido este cuarteamiento que se observa alrededor, el desgaste. Por eso mencionábamos que es importante poder en este caso contemplar el buen estado en que se encuentran. No únicamente en este caso Poca Sangre fue el único que tuvo la influencia de Martín de Bos. También en este caso estamos hablando hace rato de Cristóbal de Villalpando, el mismísimo Miguel Cabrera, gracias maestro, Simón Pereins en este caso y Alfaro también. Claro que sí. Grandes pintores que influyeron mucho. Hay que recordar que también aparte de las pinturas de Martín de Bos, también existen otras esculturas que les llaman de bulto, como se le llama aquí en el argot del medio de los restauradores. Están dos esculturas, hay dos Cristos de caña, una que se encuentra en el atrio y otra en la sacristía, que esos aproximadamente son del siglo XVII o siglo XVIII, algunos de ellos. Existen también una pintura de la Piedad de San Mateo, que esta no tiene fecha, y una de Santa Gertrudis, que esa sí tiene fecha, está fechada el 24 de marzo de 1758. Y en la capilla de la Inmaculada Concepción, lo que le llaman el agente del Sagrario, están dos lienzos de temas guadalupanos, y también hay pinturas de Juan Diego, ahora que va a venir el Papa, pues a ver si nos da una vueltecita por acá, ¿verdad? Sería. Francisco, sería genial, pero bueno. Pero el arte de la catedral no se acaba, porque también podemos ver la arquitectura que... Hay lugares que la gente a lo mejor no ha entrado, no conoce, obviamente, pero también hay cosas que nos llaman mucho la atención, que los iremos mencionando en los siguientes programas, donde veremos el arte que tiene, la forma que tiene. Pues ya nos están diciendo que ya vamos a cortar, bueno, en 2 minutos, pero vamos a aprovechar estos 2 minutos que nos quedan. Pero sí tenemos un arte imponente. Vamos a tratar también de obtener la autorización de la iglesia para poder presentarles fotografías de un inventario de 1760, donde podemos ver el arte que tenía la Catedral de Cuauhtlán, que ya lo mencioné en el programa anterior, donde podemos ver lo que nos dice la maestra, toda la influencia barroca, la influencia novohispana que tuvo Cuauhtlán, y lo hermoso que lamentablemente con el paso del tiempo se perdió. Martín de Bos muere en este caso en el año entre 1602 y 1603, hay ciertas discusiones al respecto, pero creo que es importante contemplar las 3 pinturas, quizás las que de alguna manera ejemplifican por así decirlo, la experiencia del barroco, en este caso de Nueva España, se encuentran aquí en Cuautitlán. Así es, no hay que desaprovechar, son 4 pinturas, pero ya mencionamos que una es la que parece que fue Tenemos ciertas dudas al respecto. Tenemos ciertas dudas por las investigaciones de la UNAM, pero no hay que dejar de mencionar que son 4 pinturas importantes para Cuautitlán. Claro, pues los esperamos. Claro que sí, los vamos a esperar el próximo programa, el próximo viernes. No recuerden que estamos aquí sus amigos, la profesora Lucila Hernández, su servidor Jorge Rodríguez, comunista municipal de Cuauhtlán, y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muy bonita tarde y fin de semana.